Imaginemos por un momento que se puede coger una creencia, la que sea, y quitarle todo el peso de la historia, ¿no? Dejarla en su esencia más pura. Bueno, pues hubo un texto en el siglo XIX que se atrevió a hacer justo eso con el cristianismo, buscando su núcleo, lo que nunca cambia. Vamos a meternos de lleno a ver qué encontró. Y esta es la gran pregunta, la madre del Cordero que guía todo este análisis. ¿Cómo se puede encontrar la verdad eterna dentro de las costumbres, de las tradiciones de una época? Es un desafío filosófico enorme, y este texto no se anduvo con rodeos al enfrentarlo. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la idea radical que hay detrás de todo esto. Luego veremos su plano de 24 principios, después la distinción clave entre el núcleo y lo de fuera, veremos cómo esto afecta a doctrinas centrales y por último cuál es el objetivo final, el propósito de todo este sistema. Vamos al lío. La idea se llama socialismo cristiano práctico. A ver, que la palabra socialismo aquí no nos confunda, ¿eh? No tiene que ver con la política como la entendemos hoy, sino con cómo organizar la sociedad. Es básicamente un plan para crear una comunidad basada en lo que el autor considera las verdades puras del cristianismo, limpias de todo añadido histórico. Y esta cita, sacada del propio texto, lo deja clarísimo desde el principio. El autor pone las cartas sobre la mesa. Hay un contraste brutal entre el sistema que él propone y el cristianismo popular de la época, al que llama de forma un poco despectiva nominal, o sea, de nombre y poco más. Y ahora vamos al corazón de la propuesta. Su pieza central es esta tabla. Ojo, no es una simple lista, está diseñada para ser una guía total, un manual de instrucciones completo para la fe, la conducta y hasta para organizar la sociedad entera. La tabla se organiza en 3 grandes bloques. El primero se centra en lo fundamental, en las creencias sobre Dios y lo divino. Vamos, los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. El segundo bloque ya cambia el foco y se dirige al individuo. Aquí se habla de ética, de la conducta moral que se espera de alguien que sigue estos principios en su día a día. ¿Y el tercer y último bloque? Pues es la gran visión. Los principios para estructurar una sociedad que sea justa, que funcione, que esté en armonía, todo ello basado, claro, en las dos partes anteriores. Y aquí la tenemos, la tabla completa. Merece la pena pararse a mirarla. Vemos 8 principios teológicos como Dios único y perfecto, después otros 8 sobre la rectitud personal, que incluyen no solo justicia universal, sino algo que suena muy moderno, progreso incesante. Y para rematar, 8 para el orden social, con ideas tan potentes como fraternidad humana y no resistencia al mal. Según el autor, esto es todo lo que se necesita. Estos 24 puntos son el alma de la religión, el resto es opcional. Bien, y aquí viene el punto clave de todo el argumento. ¿Cómo se justifica reducirlo todo a solo 24 principios? Pues a través de una distinción que es fundamental. Separar el núcleo, lo vital, lo que no cambia, de todas las formas externas, de todo lo que sí puede cambiar. El contraste que propone el texto es radical. Por un lado, el núcleo, los principios universales, el espíritu eterno. Por otro, todo lo que considera la cáscara, lo de fuera, ceremonias, formalidades humanas y una buena lista de ismos que para el autor no son la esencia de la fe. Y para que quede más claro, el texto se molesta en definir estas cáscaras. Por ejemplo, los escolasticismos. Dice que son doctrinas súper complejas, como la expiación vicaria, que se ven como construcciones teológicas humanas, muy intelectuales, pero que no surgen de la simplicidad directa de las escrituras. Y aquí está el matiz, que es súper importante. La idea no es condenar las tradiciones, ni los ritos, ni las iglesias. No. El punto es clasificarlos como algo aparte de los principios fundamentales. Dice que pueden cambiar o incluso desaparecer sin que el alma de la creencia sufra el más mínimo daño. Vale, vamos a ver cómo funciona este sistema en la práctica con una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Analicemos la vuelta de tuerca que le da el texto a la idea de la expiación. Y aquí la diferencia es abismal. La visión más extendida la presenta casi como una transacción legal, un castigo para pagar una deuda con la justicia divina. Pero la visión de este texto es totalmente relacional. No es un pago, es una demostración de amor para inspirar a la gente a volver a Dios. El foco cambia por completo, de la ira y la justicia al amor y la inspiración. Y esta misma lógica se aplica a otras doctrinas, por ejemplo, la revelación divina. No se ve como algo sobrenatural que rompe las leyes de la física, sino como algo alto natural, una expresión de una naturaleza superior. Además, se entiende como un proceso que no ha terminado, que sigue abierto. Y un punto muy fuerte.
Se argumenta que, quitando a Cristo, todos los demás mensajeros, profetas o apóstoles eran humanos y por tanto podían equivocarse. Y todo esto, toda esta teoría, nos lleva al gran propósito práctico de este sistema. Porque no es solo filosofía para quedarse en los libros, es un plan de acción para transformar el mundo. El plan es una secuencia lógica, paso a paso. Creer en la verdad teológica te lleva a una conducta personal correcta. Y cuando suficientes individuos actúan así, se puede empezar a organizar la sociedad entera basándose en esos principios de orden. El resultado final, lo que el texto llama una verdadera sociedad armónica. Esta cita es potentísima y resume la convicción del autor. Para él, estos principios no son una opción más, son una necesidad absoluta para que el ser humano prospere en todos los niveles, desde la persona individual hasta la humanidad en su conjunto. Y así cerramos el círculo volviendo a la pregunta del principio, pero ahora la hacemos más grande. Más allá de este texto concreto del siglo XIX, el desafío sigue ahí para cualquier sistema de creencias, sea religioso, político o filosófico. ¿Cómo separamos la idea central, la que perdura, de las costumbres y las tradiciones que la van envolviendo con el tiempo? Es una pregunta que desde luego vale la pena seguir haciéndose.